Venía tarde. Bueno, me lo cojo y ya está. Bueno, sí. Arratsaldean guztioi eta mila esker horrelako arratsalde bero batean danak hemen izateagatik. Plazerra da areto hau horren beteta ikustea, benetan. Bueno, eskerrik asko, Astelen Lilak manada taldearekin epaiketatik 10 urtera eta Nagore Lafageren hilketatik 18 urtera egin nahi ditugun haunasketak hasiko dituen jardunaldien honetara etortzeagatik. Bide batez, azaldu nahi dut, Asun Casasola Nagore Lafageren ama hemen egoteko asmoa zuela, baina azkenean argi dago beste hitzaldi batean. Bueno, jardunaldi honekin hasten gara, baina irailean jarraituko dugu mugimendu feministaren hausnarketekin, epailetzaren egoerarekin eta justizia ez patriarkala eta konpontzailea nola lortzen dugun eztabaidatzen. Eta azken jardunaldi batekin amaituko dugu non gizonei ahotsa eman nahi diegun. Sexu indarkeriaren aurrean hitz egin eta batez ere jardun behar duten zerbait delako. Hasiko gara beraz gogoratuz, beti zure ahotsa eta hitza izango garela esaten dugula. Eta hain zuzen ere, gaur hausnarketa hori egin nahi dugu emakume kazetari tertuliakideekin. Jarrera feministetatik aurpegia ematen ari baitira hainbat edabideetan, eta eraso asko jasotzen ari baitira horrexegatik beratik. Gaur, orain, esan nahi dugu ez gaudela isilik, ez da ere bakarrik. Emakume bat erasotzen badute, denak erantzuten dugu. Eta horretarako gaur hemen ditugu 6 emakume zoragarri hauei, eskertzen diegu hemen egoteko eta laguntzeko egin duten ahalegina, eta noski hemendik babes osoa ematen diegu sistematikoki jasotzen dituzten eraso matxisten aurrean. Zuekin aurkeztuko ditugu gaur egongo dira Sara Santaolalla, analista politikoa, Cristina Fallaras, kasetaria, Cuéntalo eta La Nuestra ekimenen nolabait bultzatzailea, Luciana Pecker, kazetari eta idazle argentinarra, Laura Arroyo, kasetaria, komunikatzaile politikoa eta kantautore perutarra, Marisa Koan, genero berdintasun garapenerako lankidetza eta giza eskubideetan espezialitatutako kasetaria, eta Sagrario Zabaleta, Nafarroako Diario de Noticias egunkariko kasetaria. Kaixo, gracias por venir, por estar aquí con el calorico que hace. En esta jornada que iniciamos de reflexión desde Lunes Lilas a 10 años de la violación múltiple de la manada y de un juicio en muchas partes vergonzoso, y 18 años del asesinato de Nagore Lafage. Deciros que iba a estar conmigo también Asun Casasola, pero justamente tengo que ir a Arguedas a una charla y no nos podemos duplicar más. Iniciamos con esta, pero continuaremos en septiembre con las reflexiones, después de lo que vamos a oír aquí. Luego escucharemos al movimiento feminista de aquí y de otros lugares. Seguiremos con la situación de la judicatura y cómo conseguimos una justicia no patriarcal y restaurativa. Y terminaremos con otra jornada donde queremos dar la voz a los hombres, a esos que todavía están en silencio, porque ante la violencia sexual es algo de lo que pensamos que tienen que hablar y, sobre todo, actuar. Empezamos, pues, con esta jornada recordando lo de siempre, lo que siempre decimos nosotras. Nagore, vamos a ser tu voz y tu palabra, y la de todas. Y justamente hoy queremos hacer esta reflexión con mujeres periodistas, colaboradoras en tertulias, que están dando la cara desde posturas feministas en diferentes medios donde les dejan y que realmente están recibiendo muchos ataques. Por eso queremos hablar con ellas y decirles, ni calladas, ni solas, si tocan a una, responderemos todas, todos, todes. Y para eso contamos con 6 maravillosas mujeres a las que les agradecemos el esfuerzo, y de verdad os lo digo, soy consciente del esfuerzo que han hecho las 6, ese esfuerzo por estar y acompañarnos, y desde aquí, y seguramente estáis de acuerdo conmigo todo el mundo, les mostramos todo nuestro apoyo, así que darles un aplauso.
ante esos ataques machistas que están recibiendo constantemente. Está con nosotras y nosotros y nosotres Sara Santaolalla, analista política, Cristina Fallarás, también ha venido muchas veces ya, periodista muy clave en la visibilización de la violencia sexual. Conocemos su Cuéntalo, ahora la nuestra, y todas sus publicaciones. Luciana Pecker, periodista y escritora argentina, que tiene maravillosos libros, pero especialmente el último, La odiocracia al fondo a la derecha. Y también su situación es una mujer que prácticamente ha tenido que salir exiliada de la Argentina de Milei y que tiene un videocast maravilloso que si podéis escucharlo, que es Renacer. Está, aunque no ha llegado literalmente, pero va a entrar en unos minutos, Laura Arroyo Gárate, que es una periodista comunicadora política de Canal Red, El Tablero, de la base Comanche, también trabaja en La Hora de la 1 y en Mañaneros, y también es una cantautora peruana. Marisa Coan, que es periodista también de origen argentino, especializada en género, igualdad, cooperación al desarrollo y derechos humanos, y que colabora normalmente en Diario Público. Y está también pues, una periodista nuestra, Sagrario Zabaleta, del Diario de Noticias de Navarra. Así que queremos dar las gracias al Ayuntamiento de Iruña por, de alguna manera, dejarnos los locales y también darnos alguna subvención para que esto pueda ser posible. Por lo tanto, a Civivos Pompelo, muchas gracias. A Fermín, que nos está colaborando con el lenguaje de signos. Y deciros que al finalizar, después de vuestras preguntas, terminaremos con el cantautor Calle Chaniz, con la canción Pongamos que esta vez, dedicada a Nagore Lafaz y a todas. No me voy a ir sin venderos antes nuestro libro, porque si no luego nos conocemos lo que pasa al final, de las actividades que vamos a seguir y que es importante que las apuntéis en la agenda, además de las que he dicho. El 1 de julio, el acto de recordatorio de Nagore Lafaz, que este año va a ser mucho más grande de lo que habitualmente es el 1 de julio. Y también os animamos a una cosa muy interesante. Van a venir unas compañeras brasileñas y hemos organizado un taller de samba para empoderarse que es maravilloso. Así que ir a luneslilasnavarra@gmail.com e intentar apuntaros si encontráis sitio. Así que recordaros también que este lunes hay un juicio a una compañera que creo que está por aquí y que nosotras desde luego la vamos a ir a acompañar porque es un caso también de violencia vicaria y que, bueno, que esperamos que de este chupinazo salga un poco más feminista que nunca. Bueno, pues yo ahora les lanzo una pregunta general y yo creo que, chicas, en el orden que estáis, ¿vale? O sea, pues vais, o como queráis, contestando. Ella tiene ya aquí, tienen ahí el micrófono. Entonces, bueno, nosotras un poco, lo que queríamos empezar un poco es vuestra reflexión, porque os sabemos conocedoras y además en vuestras propias carnes, ¿no? Como decimos, 18 años del asesinato de Nagore Lafaz, 10 de ese juicio que también marcó un antes y un después, también el asesinato de Nagore Lafaz en Navarra en concreto. ¿Ahora qué? ¿Vosotras cómo analizáis la situación, especialmente desde el punto de vista de la violencia sexual? ¿Dónde pensáis conseguido, estancado, retrocedido? ¿Dónde pensáis que estamos ahora, pero también qué valoráis de lo que ocurrió y de lo conseguido o no? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por esta mesaza, diríamos en Argentina, con compañeras tan valiosas. Para mí es muy importante decir que cada una de las muertes de mujeres por femicidios es irreparable, entonces nunca podemos ser optimistas, pero sí podemos hacer un balance histórico en donde el femicidio no se nombraba como femicidio, y la muerte de mujeres no solo era equiparable a lo que se llamaba crimen pasional, enterrando a las mujeres en la pasión, asimilando el amor a la violencia y el asesinato, naturalizando la violencia de género, sino que esa carga tenía una desresponsabilización de la política, de los gobiernos, de la policía, de la justicia y de la sociedad, que era que si las mujeres morían asesinadas por violencia de género, ese crimen era inevitable.
lo que hicimos en todos estos años es decir que es evitable y que cada una de esas muertes y de esos asesinatos se tiene que evitar. Hemos cambiado las leyes, la conversación pública, la naturalización de los asesinatos y también de la violencia sexual, especialmente la manada, que es un hecho que se conoce en Navarra, pero en toda España y en todo el mundo, a través también del documental de Almudena, etc., se enlaza con un movimiento feminista que no nace en Europa, sino que emerge en América Latina. Esta semana se cumplieron 11 años de Ni Una Menos, que nació el 3 de junio del 2015 con el asesinato de Kiara Páez, de 14 años, y hubo un femicidio atroz, el de Agostina en Córdoba, de solo 14 años también. Hay algo muy importante y es que las mujeres, las que somos más grandes, luchamos siempre para que sabemos que a todas nos pasó de todo, pero lo que queremos es que a las jóvenes no les pase. Salir a la calle, protestar para que las jóvenes tengan derecho a vivir su vida con libertad sexual es lo más importante y es una diferencia fundamental del feminismo, en donde las que sufrimos violencia queremos que las demás no la sufran y es una diferencia fundamental con los varones que para mí encabezan esto que llamo la odiocracia, como Javier Milei, como Donald Trump, como Elon Musk, que está ahora siendo el autor intelectual no solo de la violencia racista en Belfast, sino que están quemando casas. Es una violencia de la Inquisición, es una violencia de antes de la mitad del siglo XIX y son hombres que dicen que sufrieron violencia. De hecho, el padre de Elon Musk es abusador, está en las denuncias periodísticas y en las denuncias policiales. Elon Musk dice que su abuelita sufrió violencia en Reino Unido e incita a que se quemen familias, mujeres, hombres y niñas vivos por ser migrantes. Esa es la odiocracia de los hombres que si les pasó algo, hacen algo mucho peor a los otros y en eso nos diferenciamos. La semana pasada hubo miles y miles de mujeres y especialmente de jóvenes en las calles de Buenos Aires y de todo el país y hablamos con Cris y le dije, Cris, nunca den por muerto al feminismo argentino ni al feminismo latinoamericano porque resucitamos. Cristina escribió una columna preciosa, porque Cristina escribe precioso, que les recomiendo que la lean y que es muy emocionante. Y es muy importante decir la fecha, 3 de junio del 2015. Cuando salimos a la calle después, vino el Ni Una Menos de Uruguay, el Ni Una Menos de Perú, que ahora va a venir la compañera Laura Arroyo, porque a una mujer se vio un video y la habían tirado de los pelos. Vino el Mi Primer Acoso de México, de Brasil. Vino una movida latinoamericana que encendió un continente vivo, con muchas dificultades, con muchas desigualdades, con mucha violencia, pero que encendió la cuarta ola feminista y que especialmente tuvo una gran diferencia, que fue la de defender a las pibas. Las pibas son las jóvenes, las chicas, y defender su libertad sexual. Casi todas las asesinadas y lo que pasó en la manada es que vino a disfrutar de la fiesta de San Fermín, vino a disfrutar, vino a ser feliz, vino de fiesta. Y si hay algo que defendemos las que somos más grandes, que tengan derecho, las más chicas, es el derecho a la fiesta. El derecho a un feminismo del goce por el que escribimos y porque cada una de las pibas asesinadas, por ocupar el espacio público, por caminar solas, por caminar de noche, por querer tener sexo, por querer bailar, por querer tomar, por querer divertirse, es que tienen el derecho. Y esa reivindicación no nació de Europa, nació del sur, nació de esa América Latina difícil y potente. Y esa cronología es muy importante porque sabemos que Europa tiene la enorme responsabilidad de una conquista que fue genocida y que estamos en tiempos donde Ayuso va a México y encima quiere festejar al genocida, porque la odiocracia es hacer apología de la humillación. Y las feministas, que de verdad lo sean, y creo que acá lo somos, lo que tienen que decir es gracias por lo que aprendimos y tendernos la mano, como cuando en la Argentina de Milei
se niega el femicidio, como dijo esta semana Marc Giraud, otra persona y otro varón que escucha y que entonces puede hablar. Y la negación del femicidio es que crezcan los femicidios y crezca la crueldad con las mujeres, con las diversidades, con las personas trans y con las chicas. Entender que esa raíz latinoamericana se volvió a borrar y parece que todo empezó en el 2017 con el Me Too y después en España, es borrar el origen y es dejar solas después a las que, por la deuda externa, la desigualdad, por la intervención de Estados Unidos, que también está sufriendo España con un lawfare impresionante que viene de Estados Unidos para voltear un gobierno que, más allá de lo que podamos pensar, disentir o no, está bombardeado no democráticamente, por información dada porque se opuso a la guerra de Irán. Entonces, esa América Latina no está lejos, no se puede mirar cuando impulsa cambios y dejar sola cuando sufre la revancha por impulsar esos cambios. Por eso es tan importante entender que la lucha por la libertad de las chicas viene del sur y que la gran potencia del feminismo frente a esta odiocracia es estar juntas y no darnos la espalda. Espero y sé que todas estas mujeres nos miramos y que unidas somos las que podemos, como decía Cristina, ser la tumba de este neofascismo y volver a defender esta libertad sexual, especialmente de las más jóvenes, esta libertad de caminar, esta libertad de vivir el amor como quieran, de trabajar. Es muy importante entender también que en el gobierno de Javier Milei se intentó derogar la figura del femicidio, que es un agravante del Código Penal, y que eso muestra hasta qué punto nos odian, y queriendo no diferenciar la muerte de las mujeres o la violencia sexual, es que permiten la impunidad y la creciente crueldad, como la pedagogía de la crueldad que dice la gran antropóloga Rita Segato. Es también contarles que el gobierno de Javier Milei no solo quitó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, sino todas las políticas para prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres. Casi no queda el plan Acompañar, que era para que las mujeres tengan fondos económicos para irse de su casa. Está devastada la línea 144 de ayuda. Fue el único gobierno que votó negativo a una resolución de Naciones Unidas para prevenir y erradicar la violencia digital que tanto sufrimos todas las que estamos acá. Entonces, es muy importante entender que avanzamos muchísimo desde esos hechos, desde la violencia sexual de la manada, desde lo que pasó con Nagore, que avanzamos mucho en términos históricos. Si nos están atacando es por todo lo que avanzamos y por todo lo que logramos, no por lo que fracasamos, pero que estamos en un momento de odiocracia que nos quieren hacer retroceder hasta niveles que no nos imaginamos. España hoy está a tiempo de evitar que la odiocracia gobierne y tiene que aprovechar ese tiempo. Y tiene que además dejar el colonialismo cultural también desde el feminismo y tiene que mirar al sur para aprender, para reconocer y para ayudar frente a esta adversidad de la odiocracia. Gracias, Luciana. Gracias por ese término que nos has dado, la odiocracia, que además nos va a servir para entender los tiempos, ¿no? Sí, yo creo que si no le ponemos nombre a las cosas o si no las podemos no sé, nombrar, no terminamos de aprenderlas o en entender o poder definirlas, ¿no? Entonces creo que eso es maravilloso. También gracias porque yo creo que la lucha de las mujeres no se puede entender si no la miramos a nivel mundial. No suceden aquí o allá, no suceden de una manera distinta. Estamos a distintos digamos, niveles de avance o de retroceso en distintos lugares del mundo, pero si no somos capaces de mirar lo que pasa en el sur, lo que pasa en el norte, lo que va pasando, digamos, cómo va evolucionando, digamos, la política y en muchos lugares del mundo el avance de la ultraderecha y de estos negacionismos, pues no vamos a entender nada y van a ser lo que pretenden, que sean luchas pequeñas dentro de territorios pequeños, que sean aisladas, y eso no es el feminismo y además no es lo que tenemos que estar haciendo, ¿no? Hemos avanzado, ¿cómo estamos? Yo creo que
Yo haría una primera valoración diciendo que, por lo menos mirando un poco la política española, por ejemplo, hemos ido avanzando en cosas a raíz pues, del asesinato de Nagore y de la sentencia de la Manada. Muchos de los cambios estuvieron respaldados por un movimiento social impulsado por las organizaciones feministas y las jóvenes feministas muy fuerte en el año 18, por lo menos con lo de la Manada, y que, bueno, dejaría ahí en el horizonte de que sin ese movimiento social los avances no son posibles, no suceden, ¿no? Y creo que en este momento, por lo menos aquí en España, estamos en un momento bastante distinto a nivel de movilización social con estos temas. Con respecto a las violencias sexuales hacia las mujeres, yo había recopilado algunos pequeños datos porque me gustaría poder explicar cuál es el nivel de impunidad que existe con estos delitos, ¿no? Voy a ver si lo puedo reproducir porque no los quiero leer, pero bueno, las estuve recopilando por ejemplo, en nuestro país. Creo que esto en general es extrapolable a todo el mundo. Los datos que he visto son muy similares. En España se denuncia aproximadamente menos de un 10% de todas las violencias sexuales que suceden. Menos de un 10%. El Ministerio de Igualdad lo calcula entre un 8 o un 9% de todos los delitos. El año pasado, por ejemplo, estos delitos sexuales, las violaciones, los más graves con penetración, fueron aproximadamente unos 5.300 a lo largo del año, lo que supone que estamos hablando de denuncias, ¿ok? Y tenemos en cuenta que se denuncian menos de un 10%. Pues esos 5.300 en teoría vienen a ser pues, ese 10% que se denuncia. Y esto viene a ser más o menos unas 14 denuncias por día o lo que viene a ser una denuncia cada hora y media. Los delitos menos graves, aquellos que se consideran menos graves porque son sin penetración, pues fueron el año pasado como unos 16.000. Eso quiere decir que ocurrieron como 44 por día, es decir, uno cada media hora, ¿no? 2 por hora se han denunciado. Digamos, el nivel de denuncia, teniendo en cuenta que eso es menos del 10%, es enorme, ¿no? Imaginaros que se denunciara al 100%. Yo creo que no habría capacidad de entender o de asombro de lo que significan este tipo de violencias. De todo esto que se denuncia, que viene a ser menos de un 10%, el 80% de eso nunca llega a juicio. Se quedan en la investigación, no se consigue o no se entiende que no hay suficiente cantidad de materia probatoria como para iniciar siquiera un juicio, ¿no? O sea, que el 80% de eso, que ya era un 10%, pues se queda en la cuneta. Si llegan a juicio, un 20% de aquello. Y de ese 20%, pues 1 de cada 10, más o menos, pues es culpable. Esto da un poco una idea de que agredir sexualmente a las mujeres es muy difícil, no solo de probar, porque se quedan la mayoría de las denuncias por el camino, sino que es muy difícil de llevar a una pena, ¿no? Bueno, me parece que era importante ponerle un poco un marco a esto, porque bueno, del un caso cada 10 de los que se denuncian que llega a condena es algo que me parece que es ínfimo. En los medios de comunicación, que es algo en lo que trabajamos muchas de las periodistas cuando hablamos de estos temas, claro, si lo que llega es un 1% de condenas, lo que llega a los medios es un porcentaje ínfimo de casos, ¿no? De vez en cuando llegan algunos, como el de
como el de La Manada, y que de pronto se vuelven pues, casos muy mediáticos. Y los medios son muy perversos cuando empezamos a hablar de estos casos, porque bueno, pues se hacen tertulias con personas que no están formadas, porque de alguna manera muchos medios, por mantener ese nivel de atención y bueno, y de alguna manera destacar dentro de las programaciones, pues hacen información que se sale de lo que es información y empieza a ser un espectáculo. Y en muchos casos, lo hemos visto en muchos de ellos, sobre todo en la de La Manada, que yo creo que bueno, que tanto en España como fuera es importante aprender de todo lo que pasó. Termina siendo a veces también un apoyo de los abogados defensores, que básicamente a lo que van es a denostar a las víctimas, y al final termina siendo todo un gran enjambre mediático que no solo no ayuda a las víctimas, sino que bueno, pone ruido y pone bastante mierda dentro del sistema, ¿no?, mediático. Creo que nos falta mucho por avanzar en todo lo que tiene que ver en la información de las violencias sexuales, tanto en los medios de comunicación como en los juzgados, que en muchos casos, digamos, no abren juicio a los agresores porque exigen casi lo imposible. Es decir, cuando incluso hay pruebas, y me estoy acordando ahora del caso de Dani Alves, por ejemplo, condenado en firme, o sea, condenado, perdona, en un primer juzgado, condenado por unanimidad, y en el segundo absuelto también por unanimidad, ¿no? Lo cual nos hace pensar qué tipo de sistema judicial tenemos, que un tribunal puede ver una acusación clarísima por un lado y el otro pues, no ver ningún indicio siquiera y dejarlo absuelto, ¿no? Entonces, bueno, creo que el sistema de justicia sigue trabajando más con patrones muy patriarcales y con prejuicios hacia las mujeres, que en muchas ocasiones pasa, hasta manifiestan no querer reclamar aquello a lo que tengan derecho económicamente por una agresión, simplemente por el hecho de que no piensen que es que están denunciando a quien están denunciando por el dinero, por la casa, por el coche. O sea, tenemos todavía muchas barreras que solucionar. Muy buenas tardes a todas y a todos. Yo lo primero quería decirle a mi compañera que por suerte en España no todas las mujeres somos como Ayuso y que hay esperanza todavía, aunque no lo creas. No, ahora en serio, lo primero, muchísimas gracias por la invitación, gracias en un día y en unas fechas tan señaladas para esta tierra y tan señaladas para las mujeres. Y no quería empezar de otra forma. Sé que hay una mujer, Jessica, que está aquí con nosotras, que va a enfrentarse a un calvario judicial, que se está enfrentando desde hace tiempo a un calvario sangrante judicial, que tiene que afrontarlo, que creo que el lunes tienes que ir al juzgado. Y como se han convertido los juzgados, que son una nueva institución contra la mujer, quería mandarte toda mi solidaridad, apoyo y cariño. Porque yo creo que de eso va, porque estamos aquí. Va de arroparnos, va de apoyarnos, va de la solidaridad, de que a veces no nos conocíamos hasta que un hombre nos jodió la vida. Esto es un poco la manera que tristemente empiezas a conocer y a relacionarte en los últimos años en nuestro país. En nuestro país y en muchos otros, pero yo voy a hablar un poco de lo que está pasando aquí. Hay un factor común entre todas nosotras y seguramente entre todas vosotras,
que es que todas en algún momento hemos sufrido a un mal tipo, a un cabroncete, a una situación de acoso, una situación de agresión, de humillación, en distinto grado, en distinto grado de violencia, pero en el mismo a veces de soledad. Y es que cuando hablas con mujeres en pleno año 2026, te das cuenta que todas han pasado por una situación de acoso, de vejación, de incomodidad, de miedo, de tener esa falta de empatía, de encontrarse una puerta cerrada, de ver cómo se callaban, de cómo había cómplices que tapaban a guarros y acosadores. Y eso era lo que compartían las mujeres como mensaje y como reflexión. Y nosotras, yo creo, y en este caso hablo de compañeras que respeto y que admiro que están aquí sentadas, nos negamos a esto, nos negamos que ya el tema de conversación no sea el libro nuevo de Luciana, el artículo de Cristina o la música que ha sacado la última canción, La Oreja, sino que sea que hay guarros impunes, que hay hombres con poder y que parece que no podemos señalarlos. Por eso yo creo que hay que señalarlos y que lo que está pasando cuando preguntamos y reflexionamos si esto ha avanzado, claro que ha avanzado. Yo os cuento una realidad. Yo, gracias al caso de La Manada, salí a la calle. Yo tenía 17 años cuando violaron brutalmente a una mujer, cuando unos jueces machistas no le daban la razón, cuando una sociedad, aquella sociedad que no estaba muy lejos del caso Nevenka, aquellas señoras que cogían un micro y que era mejor que se callasen la boca diciendo que si provocaba, que si algo habría hecho, aquel caso, este caso terrorífico de violación, hizo que muchas mujeres, adolescentes, chavalas que no teníamos ni la mayoría de edad, saliésemos a la calle. Y esto hizo despertar a una generación que está más viva que nunca. Y a una generación que ahora, 10 años después, cuando escucho a mis compañeros en los medios de comunicación, cuando escucho la prensa, cuando la leo, cuando participas en las tertulias, te dicen, no, los jóvenes. No. Las jóvenes y los jóvenes nos negamos a que una mujer tenga que pasar un calvario judicial, a que un juez le diga si no ha cerrado bien las piernas, qué había hecho, que cómo había llegado, que se ponga en duda nuestra forma de ser, nuestra forma de vestir, nuestra forma de vivir. Y eso ahora ha cambiado tanto que no podemos permitir que se señale, que cuando oímos un comentario fuera de lugar, le señalamos, que cuando algo incomoda, que cuando hay una instrucción, que cuando estamos pendientes de cada mujer que pasa un procedimiento judicial, estamos pendientes de cada comentario machista en público y en privado. Que si hay un colega en cualquier grupo de amigos que le apetece esa noche acosar o intimidar a una mujer, se le señala a él, se le persigue y se le denuncia. Que ya no hay complicidad y si la hay, se persigue. Y estos son los tiempos que estamos viviendo ahora. Tiempos que han costado, que hay que agradecer a las que vinieron antes, que hay que agradecer a las que lo están manteniendo ahora y que hay que agradecer a las que vendrán y seguirán peleando por todo lo conquistado. Porque lo que hemos descubierto, tanto en países como en Argentina, en Perú, en Colombia, en España, es que todo lo que hemos conquistado y conseguido, tenemos que seguir peleándolo y masticándolo y devorándolo cada día. Porque cuando te das la vuelta, aparece un machista de mierda como Milei o como Abascal y te lo arrebata. Y por eso hay que seguir. Porque siempre habrá un Abascal, porque siempre habrá un Milei, porque siempre habrá un machista esperando a devorar nuestros derechos. Pero ante todo eso hay una respuesta cada vez mayor, que cuando se nos necesita estamos y cuando no también. Y cuando no también, porque esto es lo verdaderamente importante. Empezábamos esta jornada hablando de justicia, de política, de medios de comunicación. Es un despropósito lo que está pasando y yo hablo en mi gremio, en el terreno de la comunicación. Hay algunas televisiones que se han atrevido a poner en la misma mesa
a un maltratador y a su víctima, como si el debate estuviese al mismo nivel. A un violador y a una víctima de una violación, como si el debate estuviese al mismo nivel. Como si eso tuviese que aguantarlo una víctima. No, a ver qué cuentan y a ver qué, bueno, contradicciones. ¿Perdona? ¿Pero qué estamos haciendo? Pero que esto no es que lo haga una televisión, es que hay gente que lo ve y lo apoya. Y esto debería estar prohibido y penado en nuestro país. Prohibido y penado. Y no se le debería caer la cara de vergüenza al violador que se sienta en la mesa. Se le debería caer al presentador de esa mesa, al director de ese programa, a los colaboradores que se sientan a aplaudir a un lado a otro. Se le debería caer la cara al panorama machista que oprime, que humilla a mujeres y las pone al mismo nivel que un maldito violador. Y eso quiere decir que hay medios que están podridos. Eso se lleva a la política. Cuando en una televisión, cuando en un periódico, cuando en una radio escuchas a envalentonados que señalan, a envalentonados que se permiten al final todo tipo de libertad para acosar, se lleva un escaño. Y de repente te encuentras en un escaño a un señor o a una señora de un partido de ultraderecha diciéndote cómo te tienes que vestir. ¿Cómo te tienes que vestir? A gente que le pagas con dinero público. Esto te lo encuentras en un escaño. Pero en el escaño de al lado te encuentras cómo te dicen que te tomes la pastilla a otra parlamentaria. A otra parlamentaria. O a una ministra que se ha llegado por arrodillarse, por bajarse. Esto, de los medios al escaño, no hay tanta diferencia. Y esto llega a los juzgados. Llega a juzgados donde te encuentras a jueces que no tienen formación en violencia de género, en cómo tratar a una víctima, que son incapaces de entender que cuando una mujer ha sufrido un maltrato psicológico y físico durante años y tiene que afrontar una declaración frente a un desgraciado maltratador que tiene sentado atrás haciendo gestos, qué menos que poner un maldito biombo. Y hay medidas tan simples y sencillas que entendemos todas que no entienden desde un juzgado. Y esto, al final, es una rueda machista que hay que seguir denunciando y trabajando contra ella. Porque lo que están haciendo es que haya hombres, desde futbolistas, políticos, presidentes del gobierno, periodistas, cantantes, que se creen que pueden violar a una mujer cuando les dé la gana, y hay mujeres que cada vez nos cuesta más denunciar. Y con esto termino, pero para que veáis, y esto ya es un poco más personal, hace tiempo que muchas de nosotras sufrimos un acoso digital y callejero. Fallarás en esto, tiene un máster. Y es verdad. Y es verdad que ese acoso digital esta tarde lo contábamos en la radio. En nuestro caso ya ha llegado a la calle y ha llegado gente a escupirnos, a tirar del pelo, a insultar. Fijaos, yo he llevado a un juzgado a un tipo que me dijo que me iba a violar, que me iba a matar, que me iba a hacer pedacitos, que me mandaba vídeos rajando fotos mías, bueno, todo tipo de contenido hacia el influencer macabro este. Y lo llevas y te dice una jueza de repente, una jueza, para que luego digamos, no solo son jueces, también son juezas. Me dice, es que en tu caso es que eres personaje público. Y le digo, a ver, que yo salgo por la tele, pero no soy contrabandista, yo no estoy acostumbrada a esto, a los ajustes de cuentas, O sea, es decir, trabajo en medios de comunicación, no tengo derecho a denunciar a un tipo que me está diciendo que me va a violar y después me va a matar, que va a entrar en mi casa, que sabe dónde vivo, que me va a perseguir hasta la puerta, que me va a hacer pedacitos, que además tiene mi cara, que tiene mi piso, que va a venir a la puerta. Es que eres personaje público, estarás acostumbrada a esto. En mi vida, ¿cómo que estoy acostumbrada a esto? Que fuese yo Marcial Dorado y tuviese ahí mis pinitos por Galicia, pero no.
No estamos y no queremos acostumbrarnos a esto. Te dediques a lo que te dediques. No hay derecho a lo que se está haciendo a muchas mujeres. No hay derecho a lo que se nos está haciendo. No hay derecho al señalamiento. No hay derecho al hostigamiento. No hay derecho a una justicia que mira a otro lado. No hay derecho a agresores impunes en la calle. No hay derecho a padres maltratadores que pueden tener visitas con sus hijos. No hay derecho a mujeres violadas que tienen que ir al puesto de trabajo con el violador como jefe. No hay derecho a medios de comunicación que sientan a un machista y a una víctima de esos casos machistas. No hay derecho a una propaganda que está diciendo que agachemos la cabeza y que nos tapemos hasta arriba. No hay derecho a políticos y a políticas que quieren dejarnos en nuestra casa y derogar leyes contra la violencia de género que nos protegen. No hay derecho a que se cierren centros de atención a víctimas 24 horas de violencia de género. No hay derecho a que se hagan canciones, lemas, mensajes, camisetas, dejándonos como si fuésemos prostitutas, intentando insinuar que somos algo tan bajo que ellos creen que... Pero que no hay derecho a todo lo que están intentando hacer con nosotras, y no hay derecho. Y frente a esas derechas y ese derecho hay mujeres que hoy no nos vamos a callar, ni hoy ni nunca. Decía Sara, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias a Lunes Lilas, como siempre. Muchísimas gracias a todo el movimiento asociativo de Navarra, que es una gozada, a las instituciones de aquí. Muchísimas gracias a todas y todos los que llenáis hoy esta sala y quienes no han podido venir, pero les gustaría, que me consta que también son muchas. Decía Sara, es que hay juezas, la justicia no lo ve. La justicia sí lo ve. La justicia está para eso, para callarnos. Yo llevo muchos años y empecé pensando, la justicia se equivoca, ¿cómo puede ser que no vea esto? ¿Cómo puede ser que la justicia no se dé cuenta de esto, de aquello, hasta que caí del guindo y me di cuenta de que el Poder Judicial es una construcción contra nosotras? Sencillamente, así de bestia. El Poder Judicial es una construcción contra la libertad sexual, la autonomía del cuerpo y la libertad en cualquier ámbito de las mujeres. No permitirán que seamos libres, no permitirán que tengamos autonomía sobre nuestros cuerpos, no permitirán que podamos poner en el centro el consentimiento. ¿Cómo se pusieron, ¿Cómo bichearon? Les dio igual el techo de cristal. Les dieron igual las cuotas, las listas cremallera. Les dieron igual los permisos de maternidad. Hasta lo de la regla les dio igual. Compañeras, cuando hablamos de consentimiento. El consentimiento sí que se pusieron como hidras. Porque la polla te la pongo donde a mí me da la gana. Y cuando a mí me da la gana. El consentimiento era la base. Pero nosotras ya lo sabíamos, porque en 2015, en Latinoamérica, empezó el mayor movimiento de la historia reciente de la humanidad. Y ahora que empezamos a llamar a las cosas por su nombre y llamamos a la odiocracia, vamos a llamar a lo que hemos hecho las mujeres por su nombre también: revolución. Compañeras, hemos hecho y estamos haciendo una revolución que probablemente es la revolución más grande de los últimos siglos. Porque ¿quiénes hicieron el resto de revoluciones? ¿Y quiénes estaban al mando? ¿Y quiénes estaban en la cúspide de las jerarquías? ¿Y quiénes formaban las élites, compañeras? Porque por primera vez en la historia de la humanidad, por primera vez en la historia de la humanidad entera, que nos lo vamos a tatuar aquí en la pechuga, así... Mira, yo tengo en este brazo tatuado el cuéntalo y aquí me voy a tatuar. Por primera vez en la historia de la humanidad, las mujeres, que somos la mitad de la población y empezaron en Latinoamérica, y no me cansaré de decirlo, las mujeres que somos la mitad de la población nos lanzamos a relatarnos una a una por millones, desde Japón hasta Canadá y desde Sudáfrica hasta Groenlandia. Todas, de forma no organizada, de forma espontánea. Y cuando nos lanzamos a hablar, compañeras, ¿de qué hablamos? ¿Hablamos de las cosas del corazón?
¿Hablamos de Belén Esteban? ¿Hablamos de la Tita Bontis? No. Pero ese era nuestro tema, ¿no? ¿Hablamos de moda? Que eran nuestras páginas en los periódicos, de esas páginas de los periódicos que llamaban gente. Hostias, tú, gente. ¿Que eran nuestras páginas? No. ¿Hablamos de dietas de adelgazamiento? No. ¿Hablamos de lo que nos gusta a nuestras criaturas y de lo bonito que es ser madre vestida de blanco a la orilla del mar? No. Hablamos de violencia sexual, hablamos de violencias machistas y muy concretamente de violencia sexual, porque teníamos muy claro todas, compañeras, todas, procedentes de cualquier cultura, en cualquier punto del globo, teníamos muy claro de qué queríamos hablar y qué se nos había impedido, prohibido decir. Entonces, cuando preguntas, ¿y ahora qué? Pues ahora bailarlo. Pues ahora celebrarlo, porque ¿qué están haciendo con nosotras? Impedir que llamemos revolución a la revolución e impedir que seamos felices y celebremos aquello que hemos logrado. Y esto es brutal. Y es brutal porque ¿quién lo está haciendo? Las instituciones, los partidos políticos y por encima de todos ellos los medios de comunicación, que han construido un relato sobre el feminismo y sobre nosotras, que es un relato putrefacto. ¿Os imagináis vosotras el 1 de mayo los periódicos titulando los sindicatos salen separados, divididos a la calle? Pues claro que sí, comisiones por un lado, UGT por el otro y CGT desde su sede. No se ha fastidiado. Pero tienen que titular el feminismo sale separado a la calle, dividido a la calle. Porque han dicho de nosotras lo que no está escrito. Porque hace ya 3 años, este mes se cumplen 3 años en que un presidente del gobierno en un micrófono hizo unas declaraciones a la nación diciendo que las feministas habíamos ido demasiado lejos y que molestábamos a sus amigos de 40 y 50, que en la cárcel se pudran. Ojo, esa declaración marcó el principio del castigo del movimiento feminista en los medios de comunicación. Y esto es así. Fijaos un dato. Hay una encuesta que se hace cada año y que estudia más de 1.000 millones de noticias online. Más de 1.000 millones de noticias online. ¿De acuerdo? Este año 2025, el pasado, fue el año en el que menos noticias se dieron sobre violencia machista y sobre desigualdades en el ámbito de la mujer de la última década. ¿Me entendéis a qué me refiero? No es inocente. En este momento, nosotras deberíamos estar en las calles celebrando. En este momento, todos los analistas políticos no deberían estar diciendo ¿de dónde encontramos chicos en los gimnasios que nos voten? No, señores, deberían estar analizando por qué las mujeres estamos movilizadas y por qué el feminismo es el único movimiento universal y solidario. ¿Os acordáis de aquel socialismo de hace más de un siglo? Universal y solidario, que puede modificar el mundo, y el único que es universal y solidario y por tanto puede plantar cara al fascismo global que se nos viene encima. ¿Y qué están haciendo en lugar de eso? Criminalizarnos, taparnos y condenar al feminismo como una fuerza castradora. Venga, Manolo. Venga, Manolo, que ya vale. Es decir, el papel del relato que sobre nosotras están haciendo los medios de comunicación modifica aquello que hemos hecho, pero sobre todo modifica la mirada de nosotras sobre nosotras mismas y del movimiento feminista sobre sí mismo. Y de repente yo me encuentro yo voy pasando noticias a los medios, porque a mí me llegan noticias. Cuando os dice Sara, porque Sara es mona, cuando os dice Sara, quiero decir que es amable, pero es que yo tengo el culo pelado de denuncias. Cuando os dice Sara, hay que señalar, hay que señalarlos. Ojo, cuidado. A mí anteayer me llegó la última demanda que me ha llegado contra mi persona por faltar al honor de un macho. Era una denuncia que me pone un músico que está acusado en los juzgados de abuso sexual contra una menor, creo que de 11 o 12 años. Tengo otra de un rapero. Tengo otra de un charlatán de feria que dice ser publicista. Tengo otra de Vox en su totalidad, como partido político. Ojo también a esto.
tengo otra de un cirujano de Santander, tengo otra de un matrón, de un comadrón de Sevilla, tengo otra de otro músico. Podría seguir. En total suman más de 1.300.000 euros en demandas tengo en juzgados. ¿Qué soy yo? ¿Soy una forajida? ¿Soy una delincuente? No, sí lo soy. ¿En qué me he convertido? ¿Y por qué me he convertido en esto? O sea, yo abro un canal que es para que las mujeres me envíen sus relatos y poder publicarlos sin que las castiguen, porque lo que sí nos dimos cuenta con el movimiento testimonial, primero en Latinoamérica, después en 2017 con el Me Too en Norteamérica y el Balance Tompoc en Francia, el Cuéntalo en 2018 que partió de España y luego todos los movimientos asiáticos que vinieron después, nos dimos cuenta de una cosa, que las mujeres estaban relatando las violencias desde sus propios perfiles. Y nos escribían al cabo de un tiempo, me ha dejado mi marido, mi novio me ha pegado una paliza, mis padres me han echado de casa, me han echado del trabajo, claro. Y entonces dije, ostras, vamos a proteger a estas mujeres. Es decir, aquí nos falta gente, nos falta la gente que no puede poner la cara, nos faltan las mujeres y las chavalas que no pueden poner la cara. Esto es como el consentimiento. A la que quité la cara de las mujeres a la hora de poner una denuncia pública sin el nombre del agresor, pichonas, sin el nombre del agresor, se pusieron de nuevo como hidras. Pero es que yo me comí 13 artículos contra mí en periódicos como El País, 13 columnas en la cadena SER, el diario Punto, toda la prensa progresista. Que si yo era una linchadora, no, tú no, cariño mío. Que si yo era una linchadora, que si yo era una matahombres, me hicieron la vida imposible. O sea, imposible de una manera atroz. ¿Por qué? Por cuidar que esas mujeres no tuvieran un castigo. Y ellos se pusieron como bestias. ¿Por qué? Porque no podían castigar a la testimoniante. No se pusieron como bestias con el Me Too, no se pusieron como bestias con Ni Una Menos. De hecho, yo escribí un libro después del Cuéntalo que me preguntaba por qué estos movimientos tan importantes y tan globales no habían molestado a pichonas, porque tenían el nombre de la denunciante, tenían el nombre de la testimoniante, podía ser castigada. En cuanto dejó de poder ser castigada, pasó como con el consentimiento, como bestias. El papel de los medios de comunicación, el papel del Poder Judicial y, por lo tanto, el papel de las instituciones todas, en este momento, es el que está haciendo que el feminismo se vea como una fuerza contrarrevolucionaria, como una fuerza triste, como una fuerza de la que hay que apartarse. Yo me he tenido que encontrar en un corrillo de periodistas con unas políticas de izquierdas, voy a volver a poner la etiqueta porque yo políticas de derechas afortunadamente ya no trato, unas políticas de izquierdas diciendo, hostia, es que este tema del feminismo es que resta. Porque tú lo digas. Porque tú lo digas. Mira si suma. Mira si suma. Lo que pasa es que nos están convenciendo de lo contrario y eso genera frustración y sobre todo genera un cansancio insondable en las que llevamos muchísimos años en esto. Y la gente va desertando del movimiento. Y yo os pido a todas que lo primero que hagamos sea bailarlo, compañeras, bailarlo, celebrarlo y la que pueda follar. Gracias. Bueno, después de hablar Cristina, diría que le toca al aprendiz sagrario. Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes. Yo soy Sagrario, bueno, ya me ha dicho Tere, de periodista de Diario de Noticias, aquí de Navarra. Cuando Tere me propuso venir aquí a esta charla, y me pasó un poco lo que es el nombre de, bueno, la pregunta de ¿y ahora qué? Como periodista digo, bueno, ahora soy yo la que tengo que responder. Generalmente yo soy la que pregunto y me responden, pero ¿y ahora qué? Entonces, haciendo un poco de reflexión, dije, bueno, y ahora hablando de estos dos temas que son bastante tristes y serios, dije, joder, pues igual lo que pienso es hacer una reflexión de cómo lo viví yo
si de ese día tengo o sea, qué estaba haciendo yo ese día cuando ocurrió. Y de ahí, pues, cómo ha evolucionado, ¿no? Cómo ha evolucionado desde un asesinato y una violación, ese impacto, ¿no? Entonces, hice esa reflexión, no sé si vosotros, yo creo que todos los que estamos aquí, si hacemos esa reflexión que hice yo, seguro que todos sabéis qué estáis haciendo en el momento en que os enterasteis de cuando asesinaron a Nagore. Seguro que todos, si hacemos ese ejercicio, os acordaréis. Incluso, pues eso, también con el tema de la manada que estábamos haciendo. Entonces, mi recuerdo en el caso de hace 18 años, casualidades o fatídicas, yo vivo muy cerquita de donde asesinaron a Nagore. Entonces, el día que ocurrió, o sea, yo salí a la calle, eran Sanfermines, y la verdad que me quedé mirando el bloque de pisos y dije, ostras, o sea, Nagore le han asesinado aquí. Yo estaba aquí, o sea, a unos metros, porque vivía ahí, y no hemos podido hacer nada. O sea, era como una especie de tristeza, impotencia. Pues el asesino la cogió en el garaje, nadie se encontró con él, nadie. O sea, era como, o sea, como impotencia, ¿no? Luego, cuando ocurrió lo que es el juicio, también recuerdo que estábamos en la redacción y entonces, pues, oye, pero lo declaran asesinato, ¿no? Hombre, pues, ¿cómo no lo van a declarar asesinato? Y de repente homicidio. Entonces nos quedamos todos como, ¿homicidio? Entonces también como pues como también otra vez como una impotencia, ¿no? Pero bueno, luego tienes que escribirlo, tienes que redactarlo y tienes que informar de ello. Y luego en el caso de la manada, que ya hace, pues eso, 10 años, que se han pasado muy rápido, la verdad, 10 años. Yo ahí, pues ya, claro, nos enteramos un 7 de julio, efectivamente salimos a la calle y entonces yo también, pues a mí yo soy una persona pues que antes participaba en lo que son los carteles de los Sanfermines para ver si alguno, pues en alguna ocasión me lo elegía, ¿no? Pues para aquí en Pamplona, pues bueno, el cartel de San Fermín, pues que lleven tu cartel ahí en la camiseta, pues la gente, pues, oye, pues, y a mí me gustaba. Y aquel año 2017 me presenté en algunos concursos, en algunos años. En aquel 2017 dije, ¿y qué hago este año? Y dije, bueno, pues lo que voy a hacer, ya sé lo que voy a hacer. Como el año pasado ocurrió todo lo de la manada, lo que voy a hacer es un cartel con un fondo rojo, con las manos, todo cartel lleno de manos blancas, todo lleno de, o sea, sería pues silituadas, todo manos blancas, y poner un mensaje que llegue a todo el mundo, que ponga iguales y Verdiñac en euskera. Y digo, este cartel como gane, lo va a llevar todo el mundo, va a salir en todos los sitios, vamos a hacer un mensaje pues que va a llegar a toda la sociedad. Esto puede ser, pues, joder, puede ser muy, muy bonito, ¿no? Y puede ser una defensa de que todas tenemos que ir y todos tenemos que ir unidos y esto no puede ocurrir más. Entonces, claro, bueno, me presenté el cartel y no gané. Pero en aquella época había lo que hacía el ayuntamiento era era elegir 100 carteles. Entonces, esos 100 carteles los ponían en los escaparates de los comercios pues para que la gente viese esos carteles. Entonces, pues me eligieron a mí, entre los 100 carteles, yo estaba encantada que me habían elegido el cartel. Y sí que lo pusieron en 2 comercios y bueno, pues dije, bueno, aunque sea, si ha visto este cartel, el mensaje que yo quería poner de iguales Verdiñac y bueno, pues bueno. Entonces, estas eran lo que se me ocurrió, ¿no? Pues para aportar desde un granito de arena mi persona un poco pues para poder contribuir en esta lucha, ¿no? que tenemos todas de llegar a esa igualdad, ¿no? que en muchas ocasiones, pues lo que habéis dicho, no me voy a repetir, que tenía aquí un elenco bastante bueno, ¿no? Entonces, y el día, por ejemplo, de la sentencia, pues claro, pues era algo muy mediático aquí en Navarra, ¿no? Como bien habéis dicho. Y ese día también me acuerdo dónde estaba. Estaba haciendo un reportaje sobre el 1 de mayo. Bueno, sí, bueno, me gusta mi trabajo. Entonces, bueno, y yo recuerdo pues eso, que estaba haciendo tal, y dije, no, tengo que ir a ver la sentencia, porque bueno, esto tiene que ser
tiene que ser agresión sexual. Y no, efectivamente, nuevamente, otra vez, otra decepción. Bueno, esto era un poco ese preámbulo, ¿no? Para, no sé si en esto cuando ahora hablo con vosotros y os he contado, cada uno nos habéis hecho el ejercicio de qué estabais haciendo en ese momento. Con esto lo que quería decir es que cuando ocurren cosas así de ese calado, te llega tanto que se te queda, el momento en el que estabas se te queda. Entonces, son dos casos puntuales, efectivamente, que han ocurrido en San Fermines, que yo creo que, bueno, que primero a la gente de Navarra nos ha llegado y siguen ahí y sigue con ese que lo tienes en la memoria, ¿no? Y fue un punto de inflexión en Navarra y, bueno, y en el resto del Estado, lo que ocurriera y que cambiáramos el chip, ¿no? Que cambiáramos ese chip. Haciendo la pregunta que ha dicho Tere, ¿cómo veo yo esa evolución de cómo hemos evolucionado? Contestando a la pregunta es, ¿y ahora qué? Pues seguir trabajando. Pero yo creo que pequeñas cosas o pequeños avances se han ido haciendo, ¿no? en estos momentos. Lo que es en el periódico, aquí se ha atacado mucho a los medios. Yo trabajo en un periódico. Yo también, ¿eh? Sí. Bueno, a ver, ya, pero yo trabajo aquí en Diario de Noticias, pero bueno. Hemos atacado a los que no trabajamos. Bueno, yo a todos. No, hombre, pero algunos se salva, ¿no? No. Televisión española. No, ninguno se salva, ninguno se salva. Bueno. Televisión española Ninguno está muy se bien. salva del todo. Ninguno ¿Tampoco se se salva. salva el tuyo? Ninguno se salva del todo. Ah, del todo, bueno. Ninguno se salva del todo. Algún venga. machista queda por ahí. Claro. No, es la construcción completa. Eso es. Pero luego también Bueno, pues a ver, no sé, yo desde Diario de Noticias, yo voy a ver o voy a explicar nuestra realidad. Algunos estarán de acuerdo, otros no estarán de acuerdo, pero bueno, yo voy a explicar la realidad que yo veo desde mi periódico. En mi periódico está la sección de tribunales y la sección de sucesos, que la dirigen dos compañeros míos muy buenos. Enrique Conde y Jesús Morales, son dos compañeros chapó, que siempre manejan este tipo pues de sucesos y de juicios de una manera muy objetiva y luego desde pues, esa sensibilidad que tienes que hacer en estos casos tan complicados, ¿no? Ellos os darían, como has dicho tú que hay una de hombres, pues igual os podrías invitar para que aportaran en alguna jornada que has dicho. Tomas nota, porque saben mucho de estos dos casos que hemos venido, ¿no? Tanto el de Nagore como el de La Manada, ¿no? Entonces, partiendo de esa base de que nosotros desde el periódico hacemos ese tratamiento, ¿no? Desde la responsabilidad, desde la sensibilización, para intentar llegar intentar pues, concienciar, ¿no? Desde nuestro granito de arena que tenemos como un medio de comunicación, intentar llegar a la sociedad, intentar llegar a ese mensaje que tenemos como que todos somos iguales, ese respeto que ayer mismo el Gobierno de Navarra presentó la nueva campaña para las fiestas patronales en todos los pueblos con la palabra respeto, que es fundamental. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros como medio de comunicación tenemos que tener ese poder que tenemos para intentar llegar a hacer lo que estamos diciendo, ¿no? Ese movimiento. Y luego también en estos 18 y 10 años yo creo que lo que hemos conseguido también es el tema del vocabulario. El tema del vocabulario, que mismamente yo ahora tengo 48 años, es verdad que antes hacías catálogo, ¿no? Un beso, pues o una certa así, pues bueno, pues me ha hecho así, pues ya está, pues me ha hecho, tampoco me parecía. Entonces hacías pues eso, pues catalogando, pues esto pues como se dice ahora de alta, baja intensidad, pero bueno, ahora es todo agresión. Entonces, me parece bien ese concepto, porque una vez estando en el periódico, pues intentando ya empezar a hablar o empezar a escribir, es una agresión. Yo a mi compañero, el de suceso, le dije, Jesús, pero es una agresión con penetración, es una agresión. Me dice, no, Sagrario, es agresión sexual. Y ya está, que la gente se tiene que convencer que es una agresión
y la agresión es de todo tipo. Entonces, este es un tema que yo creo que en estos años, con todo lo que ha sucedido, yo creo que eso hemos avanzado en ese aspecto. Hay muchas cosas que se tienen que mejorar, pero hay ciertos temas que yo creo que sí que se ha avanzado y ahora es pues una agresión sexual, es una agresión y a mí nadie me tiene que hacer o darme un beso consentido o sin consentido y nada. Y luego lo que es en San Fermines yo sí que he visto una evolución. Ya no hay, yo recuerdo pues en el cohete, viendo pues, igual pues situaciones, ¿no? que ahora ya no se dan, pues de esos abusos o de pues que era con consentimiento, o sea, con consentimiento no, que lo consentíamos porque lo veíamos, veníamos de una sociedad machista y veíamos pues bueno, pues que pues pasaban, ¿no? Y ahora pues ya no pasan. Y yo creo que hay una concienciación a nivel del colectivo que está ahí y yo creo que entre todos estamos trabajando, perdón, todas, todos. Vale, perdón. No, ha evolucionado. Yo cuando voy al periódico digo buenas tardes a todos, todas y todes. No, pero como me han puntualizado, pues es verdad, tiene razón. Y entonces, nada, pues ese era el punto de vista que yo quería un poco transmitir desde mi vivencia personal a mi vivencia profesional, sin más. Hola, hola. Primero que nada, disculpen la tardanza. Todo lo que podía salir mal ha salido mal. Es lo que tiene la ley de Murphy, la única ley que sí que se cumple. El tren que no sé qué, el de adelante. Había un bus con estudiantes justo antes de llegar, en fin. Pero he llegado. El feminismo también es así. A veces tarda en llegar, pero llega. Muchas gracias por la invitación a las compañeras que organizan. Lo primero que quiero hacer es agradecerles a ellas porque estos actos yo sé que en realidad, y esa es la clave, yo creo del feminismo, es que se construye con un montón de gente anónima que detrás está haciendo un montón de trabajo que no está en este momento hablando en los micrófonos, pero que es la que permite que podamos juntarnos un viernes en la tarde a hablar de algo tan importante. Por razones obvias, yo recuerdo mucho más La Manada que lo en Agore. Las razones obvias son que yo soy una migrante en España que llevo acá mi año 11. Uf, qué rápido. Mi año 11, pero claro, mi año 11 quiere decir que La Manada está ahí, pero lo en Agore me pilló lejos. Y yo soy muy respetuosa, además, de no arrogarme poder hablar en primera persona hechos que no he vivido como ustedes. Pero La Manada, y esto me parece importante, lo recuerdo muy bien porque salimos a las calles inmediatamente cuando decíamos no es abuso, es violación. Creo que nos vimos en las calles, probablemente con Cristina. Yo me acuerdo que salía del trabajo, estaba ya trabajando en un medio, pero no estaba en cámaras. Otra cosa que tiene ser migrante es que puedes haber hecho periodismo toda tu vida, pero cuando migras tu currículum empieza de cero. Eso es algo que el feminismo también tiene que decir. ¿Cuántas mujeres empiezan de cero cuando migran? Me tomó a mí 10 años volver a estar en una pantalla en primera línea. Esos 10 años perdidos no te los devuelve nadie. Si hay migrantes aquí, quiero que sepan que sé muy bien lo que significa eso, pero se llega, tarde, como hoy aquí, pero se llega. Y cuando La Manada, lo recuerdo bien, yo estaba trabajando, como digo, en un medio, pero estaba pues detrás de cámaras, como siempre, y salimos corriendo, todas, vamos, tenemos que ir a la calle. Había una necesidad imperiosa de hacer algo. Había una voluntad, pero una voluntad con fuego que yo no había sentido en otras movilizaciones también aquí en España. Era otro tipo de voluntad. Era una voluntad desde el cabreo. El cabreo moviliza. Yo siempre reivindico que cuando me dicen hay que moderar el tono, hay que dialogar, y digo no. Ya mucha tibia en el mundo, no necesitamos más tibieza. Los del otro lado han subido completamente el volumen y nosotras tenemos que consensuar. No me jodan. No me jodan. Y en esa subida de tono, yo sentí en ese momento que estaba pasando algo. Todas de pronto nos movíamos. A mí no me dio tiempo. Yo siempre voy con tacones, lo sabe Sara, porque yo tengo complejo de chata. Esto es verdad. Lo siento, me hace sentir segura. Entonces, claro, yo iba con mis taconazos 9 a caminar a Gran Vía. Caminamos no sé cuántos kilómetros. Y lo intento recordar así porque hay otra contraparte de esto.
Yo me acuerdo que en ese momento me encontré con una amiga, me encontré con muchas, pero me encontré con una, con Gabriela Wiener, una también migrante peruana, escritora maravillosa. Lean Mujeres Migrantes. Y Gabriela, que es muy feminista, cuando nos hemos cruzado, obviamente como no habíamos coordinado nada, porque fue todo muy espontáneo, no habíamos dicho, oye, quedamos en no sé dónde, no. En el mar de gente nos cruzamos, ¿no? Nos vemos, nos acercamos y nos destrozamos en llanto. Pero destrozamos en llanto. Hasta ahora se me pone la piel de gallina, porque fue tan fuerte ese abrazo de impotencia, esa desazón, esa rabia convertida ya en frustración en un minuto, ¿no? En un abrazo. Eso solo pasa cuando nos abrazamos entre nosotras. Eso solo pasa cuando nos abrazamos desde la rabia. Eso solo pasa cuando nos abrazamos desde el miedo. Pero ese abrazo hace cosas. Si a mí me preguntan, ¿qué ha pasado en estos 10 años? Yo más bien lo que reivindico es que nos hemos enterado que podemos ganar. Eso es lo que ha pasado en estos 10 años. Podemos ganar. Y eso es a lo que ellos le tienen miedo. Podemos ganar. Porque de hecho, en muchas ocasiones hemos ganado. En muchas ocasiones hemos ganado cosas que no pensábamos que podíamos ganar. Hemos aprendido a nombrar cosas que no sabíamos que existían y que al nombrarlas hemos hecho que existan. Que es la maravilla de las palabras, lo que comentabas. Las palabras no nombran el mundo. Las palabras crean el mundo. En el momento en que tú dices la palabra amor, no solamente estás hablando de una sensación o estás designando a una persona a la que amas, la estás construyendo en ese momento. Estás construyendo esa sensación. Y en el momento en que construimos palabras, buenas y malas, como decir violación a la violación, agresión a la agresión, genocidio al genocidio, en el momento en que decimos eso, construimos el mundo. Y eso es ganar, porque ya existe. Eso es ganar. Y ese 2016 ganamos algo ahí. Y yo creo que es verdad que han pasado muchas cosas y que hablar en el 2026 de los bitoquiles que acosan, de los que voy a contar, de las amenazas, del fascismo envalentonado, de la reacción que ha subido completamente el volumen, es difícil pensar siquiera que hemos ganado porque estamos asustadas, estamos replegándonos todo el tiempo, estamos repensando qué hicimos mal, algo que es típico de las mujeres además siempre, nos arrogamos las culpas, más nosotras, que tendremos algunas, evidentemente, somos un sujeto político, pero como todos los sujetos políticos, tendremos responsabilidades también. Pero estamos pensando en eso y es muy difícil pensar esperanzadoramente. Y en 2026 todavía más, porque todo está fatal, vamos a ser honestas. Pero precisamente por eso es importante mirar la vista, no es tan atrás, una década no es nada, no es nada. Las migrantes traemos perspectiva, eso lo sabe Luciana Pecker. A mí me dicen, Laura, es que la distancia, yo, ¿qué es la distancia, compañera? Para mí la distancia es un océano y 7 horas de diferencia. ¿Te parece realmente lejos Barcelona de Madrid? A mí ya no. Lo mismo el tiempo, una década, no es tanto. Y además, no solo pasó hace una década, sino que hubo cosas que pasaron. Yo pienso en 2018 un montón. ¿Se acuerdan 2018, la superhuelga? Superhuelga. Dio la vuelta al mundo, me escribía la gente de Perú, Laura, ¿qué está pasando? Y yo decía, estamos ganando, hermanas, estamos ganando, eso es lo que está pasando. Huelgas de todas las edades, mujeres de todas las edades, de todos los lugares. Ocupábamos las calles, las hacíamos nuestras, hablábamos de nuestra agenda, marcamos la agenda de este país. Tenían que salir los tíos horribles en la tele porque no había maquilladoras. Todo empezó a cambiar, todo se notaba. Aquí estábamos en todos lados, ¿no? Eso era ganar, eso era ganar. A veces pensamos los procesos como hay una sola victoria y eso es mentira. Todas las victorias atrás son victorias. No es posible una si no tenemos un montón detrás. Ese 2018 también ganamos. Ganamos algo. Todo el mundo hablaba de nosotras. Nosotras hablábamos de nosotras. Nos narrábamos a nosotras. Cristina, esto lo sabe muy bien porque el Cuéntalo fue eso. El Cuéntalo tiene una singularidad hermosa que es donde nosotras empezamos a contarnos a nosotras desde nuestra perspectiva, desde nuestros sufrimientos, desde nuestras victorias, desde nuestros anhelos. Es poderosísimo contarnos, por fin. Y hacerlo públicamente, en las redes que ahora nos quieren cerrar o expulsar o votar. Y entonces digo, el 2018 también ganamos algo. Pero claro, ganar significa también pagar una factura. Yo creo que ahora ya lo sabemos, ¿no? También hemos aprendido, eso también es una victoria. Las lecciones aprendidas son también victoria.
Ahora sabemos que la factura es cara. Ahora sabemos que la factura es muy cara y que hay que tener la cuenta muy llena. ¿Cómo se tiene la cuenta llena? Con hermanas al lado, básicamente, no sola. Ninguna factura se puede pagar sola. Y creo que ese aprendizaje colectivo es lo que a mí me hace sentir esperanzada de estos espacios. Porque algo hemos aprendido en este proceso. Ellos se han movido mucho, se han movido respondiendo a nuestra victoria, es decir, ellos han tenido que aceptar que ganamos y luego nos toca a nosotras redoblar. Redoblar. No decir, pues igual hay que hacerlo mejor. No. ¿Qué hacerlo mejor? Más agresivamente, más mordazmente, más vehementemente. Con nuestros errores y con nuestros aciertos. Insisto, este no es un momento a mí, cuando me ponen con esto de que la autocrítica, no sé qué. ¿Qué autocrítica tiene que hacer el movimiento feminista? ¿Cuál es la autocrítica del movimiento feminista? ¿Existir? O sea, ¿cuál es la crítica que tenemos que hacer del movimiento feminista? Si acaso que no hicimos más, si acaso que no hicimos más, que no fuimos más, ¿no? Porque igual nos iban a hacer pagar la factura, que esto es lo otro. A veces se cree que si eres un poquito más concesiva, te van a tratar mejor. Mentira, mentira. Nunca jamás. Entonces, mucho más vehemente, mucho más mordaces, recordando que hemos ganado con los aprendizajes de todo este periodo, que los hay y muchos. Y además, ahora estamos también generando otros aprendizajes. Y para mí esta nota sí es bien importante, que tiene que ver con las alianzas que también tenemos que tener. Porque es verdad que si el feminismo no nos habla a todas, no es feminismo realmente, se desvirtúa en su esencia. Es para todas. Y en esas todas, durante mucho tiempo ha habido algunas que no estábamos, ¿no? No lo digo para hacer una autocrítica, sino para revertir esto, revertirlo del todo. Necesitamos estar todas. Hay movilizaciones del 8M al que hermanas mías no pueden ir. Y dicen, hoy, pero ¿por qué no vas? Es tan importante manifestarse. Y yo lo primera que dice que es importante manifestarse. Pero ¿cómo le puedo pedir a una hermana mía que no tiene papeles que vaya a ponerse delante de un policía? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Y por qué no lo estamos pensando? Necesitamos estar todas. Ya vemos muchas que no estamos. Y en ese sentido quiero reivindicar que yo no le reivindico muchas cosas al gobierno porque yo soy como soy, muy de izquierdas. Pero creo que la gran medida feminista de esta legislatura, de esta, es la regularización extraordinaria de migrantes y no sé por qué el movimiento feminista no se lo está rogando. La gran medida feminista de esta legislatura es que todas las mujeres que viven y trabajan aquí tengan papeles. El movimiento feminista tendría que estar haciendo gala de esta medida, porque es nuestro logro también. No es solo de las mujeres migrantes, que obviamente, pero es también logro del movimiento feminista. Es un sentido común de batalla, porque cuando ensanchamos derechos y somos más, habrá más en las manifestaciones. Seremos más sin miedo, seremos más hablando en los medios, en las plazas, en los bares, en los restaurantes, en los grupos de WhatsApp. Seremos muchas más porque estamos empoderadas, porque en el momento en que tienes un DNI o un NIE, y lo sé yo porque ha habido meses en los que no tenía ese NIE, te sientes por fin empoderada para hablar. Hasta antes de eso no puedes. Hasta antes de eso no puedes. Y ahora hay muchísimas más por ese proceso de regularización extraordinaria que todavía está en curso una quincena de días más hasta el 30 de junio. Es tan importante lo que está logrando España en ese sentido. Eso es feminismo. Esa es la forma en la que frenamos a los vitoquiles de turno. Que cuando nos digan, vete a tu país, le digo, este es mi país, y sacas tu DNI. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos. Más mujeres empoderadas desde ahí. Y necesitamos estar todas. Porque además hay otra cosa. Las mujeres del sur global, y lo digo orgullosa, hemos sobrevivido mucho. Hemos resistido por 500 años, que es lo que decimos. Tenemos una canción que es 5 siglos resistiendo. Las invito a escucharla en YouTube, es muy potente. Llevamos mucho tiempo resistiendo en nuestros territorios y lo hemos resistido todo, todas las formas del patriarcado. El patriarcado capitalista, el patriarcado extractivista, el patriarcado violento, agresivo sobre nuestros cuerpos, la falta de soberanía sobre nuestros cuerpos, la colonia. Hemos sufrido todo eso y seguimos aquí. Yo digo, algo tendremos que darles a ustedes como sugerencia de cómo resistir, ¿no? Algo podremos enseñar también, porque lo hemos logrado.
tenemos fórmulas de resistencia, tenemos fórmulas de articular las resistencias, tenemos fórmulas de vencerlos de alguna u otra manera, no sé bien cómo. Mi abuela migró con 8 hijos quechohablante a Lima y sobrevivió sola, escapándose de la violencia. Algo sabe ella, algo tiene ella que me puede servir a mí. Del mismo modo, todas nosotras. Y ese diálogo colectivo es solo posible desde que nosotras mismas abramos ese foco en esa igualdad, ese feminismo interseccional, antirracista, antifascista, más que nunca ahora que lo necesitamos. Pero como digo, con una voluntad muy clara, que para mí esta es la clave de todo esto, ¿no? Y es que nos van a querer hacer pagar la factura. Pero es verdad que algunas le quieren hacer pagar una factura más alta que a otras también. Y por lo mismo, tenemos que ser capaces de todas estar dispuestas a socializar las facturas. Yo aquí conozco a más alguna gente que otra porque hemos coincidido en más espacios y para mí es un orgullo, siempre lo digo además, saber que tengo gente que nunca me va a soltar el brazo y que no necesariamente ha vivido mi historia. No son migrantes, no son personas racializadas, podrían perfectamente ponerse de perfil, porque a lo mejor yo no les importo tanto, ¿no? Y podrían perfectamente hacerlo. Pero, por ejemplo, ni Sara ni Cristina nunca me han soltado el brazo. Nunca jamás me han soltado el brazo. Y eso es bien importante, porque además no legitima a Laura Arroyo, sino a muchas mujeres que a lo mejor se parecen a mí y que tienen miedo de que no les cojan el brazo. Y cuando ven que gente como Sara y Cristina no me lo sueltan, dicen, a lo mejor yo también puedo hablar y puedo conocer una Sara o una Cristina en mi entorno. Tampoco me van a soltar. Esa alianza es poderosísima. Esa alianza es invencible, es irrompible. Y eso es lo que nos da fuerza y potencia. Y en estos tiempos, donde nos quieren débiles, fracturadas, asustadas, que es normal estar asustada también, todo bien, hay que reivindicar el temor, pero el temor con garra, ¿no? Temor que impulsa. En estos tiempos necesitamos cogernos mucho del brazo. Esa es para mí la gran lección de estos tiempos. Eso fue el 2018 también. Eso fue la manada del 2016. Ganamos siempre cogiéndonos del brazo. Incluso cuando empezaba la demonización contra algunas de nosotras. Y algunos dudaban y decían, uy, es que igual no lo he hecho tan bien. No me importa. Yo no voy a soltar a una hermana, lo haga bien o mal. Nunca jamás. No se suelta a una hermana. No se le da la espalda. Porque está ahí por algo. Está poniendo el cuerpo. Eso se valida. ¿Cómo se valida? Apoyándola incondicionalmente. Lo de poner condiciones es muy de machos. Nosotras no partimos de ahí. Tenemos otra forma de hacer política. Yo no necesito, bueno, es que es verdad que quiero mucho a Cristina, pero no necesito tampoco quererla, digamos, para estar con ella. Del mismo modo, nosotras construimos otro tipo de alianza. Más allá, es prepolítico, es de supervivencia. Y esa supervivencia quiere decir que muchas veces eliminamos las diferencias, nos cogemos del brazo, nunca nos soltamos y solo así ganamos. Y para mí eso es lo más importante, porque acá veo muchísima gente. Y ver a tanta gente dispuesta a hablar de esto es también una victoria. No me imaginaba que iba a haber tanta gente, estoy sorprendida, para bien. Pero esto es bueno, es la potencia, es el pulso, es maravilloso, es esperanzador. Sales con un chute de energía a movilizarte y a hacer más cosas y sobre todo a convocar a todas las que a lo mejor no han podido estar hoy. También, por supuesto, ampliar esta red y ser muchas más. Pero para mí, la gran clave de esto es, ya hemos ganado, hermanas. Una vez que alguien gana, se empodera. ¿No? El problema es que van ganando los otros un poquito bastante, entonces también ahí están empoderados del otro lado. Entonces hay que equilibrar ganando de nuevo, subiendo el volumen. Eso es para mí la clave. Subir el volumen es la clave de este año, 2026, en todos los foros, a subir el volumen más, hasta que ya no puedan ellos callarnos nunca más, porque ya hemos subido tanto que no hay espacio para que nadie más hable. Básicamente, ese es nuestro trabajo, pero siento que juntas, que ya lo hemos hecho, vamos a lograrlo perfectamente. Bueno, muchas gracias a todas y la verdad que, bueno, le estaba viendo a Sara que le tenía lagrimita en los ojos, estaba ya como a punto de llorando, ¿no? Porque realmente aquí ha habido muchas claves, ¿no? De dónde estamos, qué podemos hacer.
nosotras por finalizar, porque no se nos haga muy largo y porque sí que queremos abrir un espacio, aunque sea de un cuarto de hora, de algunas preguntas, sí que os pediría a cada una de vosotras, en 5 minutos o así, pues un poco, bueno, o 3, un poquito, es decir, vuestras últimas reflexiones, vuestras últimas palabras en estos momentos de lo que realmente consideráis importante ahora mismo. Voy a empezar otra vez por ahí, por Luciana, ¿vale? Perdona, antes de que empieces, porque si no a mí, yo tengo ya la cabeza, se me notan los años, que se me olvidan las cosas. Entonces, bueno, se me ha olvidado decir al principio que no está aquí la concejala de Igualdad porque por un asunto, pero vamos, quiero decir que no, yo sé que que nos ha transmitido claramente que sentía muchísimo no estar. Y bueno, nosotras, aunque Cristina sea muy cañera con este tema de las instituciones, tenemos que agradecer a las que están aquí, porque están algunas, y la verdad, pues que esté la presidenta del gobierno nos hace mucha ilusión. Así de claro. Sin más. Bueno, y para que no se me olvide tampoco, como ha dicho Cristina, que hay que bailar, acordaos del taller de samba. Samba y follar maridan muy bien. Exacto. Y se puede volver a empezar. Bueno, entonces vamos a ir por 3 minutos de qué hacer. Sambar, follar, disfrutar y vamos a proponer algunas cosas. Defender a las más chicas, defender la fiesta, defender la libertad sexual, defender las leyes y los derechos que logramos, ayudarnos. Cuando la compañera decía, estás muy cerca, básicamente el machismo es la frase del no te metas. Yo siempre me acuerdo, hay una joven que fue asesinada queriendo violarla, que se llama Lucila Giaconi, fue una de las notas más tristes de las que me acuerdo, la sensación física de estar vomitando. A Lucila pidió ayuda y un señor que estaba trabajando, arreglando algo en las vías del tren en Núñez, en la ciudad de Buenos Aires, después le dijo a la mamá Isabel Giaconi, es que el que asesino le dijo, es una discusión de pareja. Y él no se metió. Somos las que 1.000 veces exponiéndonos a golpes nos metimos. Una maestra rural de un pueblito muy alejado de Entre Ríos, cada vez que llegaba un alumno o una alumna el lunes, después de haber estado el fin de semana con su familia, golpeado, de mal humor o que iba golpeando las macetas y se daba cuenta que le había pasado algo, ella llamaba y el papá le decía, ¿qué te metes si es mi hijo? En la Argentina, por suerte, y es un orgullo, logramos aprobar en el 2006 la ley 26.150 de educación sexual integral, que a pesar de este gobierno de extrema derecha sigue vigente. Y esa es otra enseñanza. Hacer leyes, por más que no cambian todas las realidades, porque es mucho más difícil derogar leyes a que no existan. Entonces, en la ventana de oportunidad, en la que además creo que está España en este momento, aprueben todas las leyes que puedan, porque derogarla después tiene costo. En esa educación sexual integral, esa maestra tuvo respaldo para decir, es tu hijo, pero no es tu propiedad, porque los niños y las niñas tienen derechos por encima del derecho de la propiedad de la familia. Y a ellas las llamaban las metidas, ¿no? Así se titula la nota y mucho de lo que escribí. Metámonos. Tenemos que ser siempre las metidas, las que miramos, las que vemos, las que nos damos la mano. Aprendamos de ser metidas. No nos callemos. No nos callemos y, como decía Laura, la prioridad nacional es una consigna de la extrema derecha que cala cuando el periodismo español también lo ejerce y solo vemos caras uniformes en un territorio que no es uniforme, que tiene migración y que va a tomar una caña y que sabe que le sirven. Pero no queremos ser la migración que sirve, que es útil o que está al servicio de los demás. Queremos ser quienes hablamos y queremos ser escuchadas. Entonces, a todos los que puedan, escuchen y denle otro lugar a la migración, porque no hay una población que pueda ser prioridad en un país que quiera realmente igualdad. Detengan a la extrema derecha reaccionaria, porque no es alternancia.
No es otra opinión, no es diversidad, no es algo que estamos en contra y el juego democrático nos permite decir, yo estoy a favor de este derecho. Luché en Argentina por el matrimonio igualitario, por la educación sexual, por la anticoncepción gratuita, por el aborto legal, seguro y gratuito, y lo gané y lo ganamos en colectivo, a pesar de la oposición de la Iglesia. Y ahora viene el Papa y está en contra del aborto y yo estoy a favor. Y escucha a los migrantes y estoy con el Papa. ¿Qué quiero decir? Que hay personas, que hay instituciones, que hay fe con las que se puede dialogar. Y con las que si no se puede dialogar, podemos luchar porque estamos en una democracia donde nos pudimos parar, pudimos escribir y pudimos decir lo que pensábamos y lo que no, y logramos avanzar en derechos. La extrema derecha que está quemando casas de migrantes en Belfast, que está generando los gemelos digitales con Peter Thiel en Argentina, en Paraguay, en Uruguay y en Chile. No es democrática y eso es lo que se está jugando. La intervención sobre las democracias no es democracia y esas no democracias lo primero que quieren es el cuerpo de las mujeres. ¿Y por qué? Por esta capacidad transnacional, esta capacidad transgeneracional, esta capacidad de solidaridad en donde no queremos solo derechos para unas pocas, queremos democracia para todas y que las que vengan nos interpelen por más de los que no imaginamos. Que escuchemos a otros, que aprendamos. Ese fue el playón del feminismo, una bicicleta en donde pudimos pedir cada vez más derechos. Por eso nos quieren callar, porque calladitas no solo callan las denuncias sobre violencia sexual, muestran un castigo sobre una victoria, que fue poder hablar, poder disfrutar, poder elegir con quién queremos tener sexo, con quién queremos amar, con quién queremos tener una vida o disfrutar de un momento. Callando a las mujeres callan al único movimiento capaz de levantar la voz y de decir que la Inquisición nunca más. Qué cosas tan importantes yo creo que estamos oyendo por parte de las compañeras. Yo no sé si voy a decir cosas muy distintas, pero sí creo que, como han dicho Luciana y como han dicho el resto de las compañeras, venimos de grandes avances, venimos de haber aprendido un montón de cosas. Estamos en un momento muy difícil de la historia. No sé, el avance de la ultraderecha, que en realidad son fascismo, esto no es, como decía Luciano, una alternancia democrática, son tiempos que, no sé, quiero empezar a pensar, o sea, qué es lo que sentían las personas en la Segunda República Española, ¿no? Que cuando habían conseguido un montón de avances, de pronto llegaron 40 años de oscuridad tremenda. Creo que estamos en otro momento, creo que hemos aprendido muchas cosas, creo que sabemos que sí se puede, creo que hay que defender lo conquistado con uñas y dientes, bailando, follando, defendiendo las leyes, saliendo a las plazas de todas las maneras que podamos y sobre todo ser muy consciente de que los avances se pueden revertir y que lo único que puede llegar a parar ese retroceso es la organización social, el feminismo y estar unidos en esta lucha y salir a las calles y darse cuenta además de los pequeños detalles, ¿no? Que van pasando. No sé, pensaba yo mirándonos el panorama periodístico que se nos está quedando en estos días después de que, por ejemplo, Àngels Barceló abandonara la cadena SER, nos vamos a encontrar que desde por la mañana hasta por la noche, a menos de un programa que empieza a la 1:30 de la mañana, son todos hombres los que nos van a estar contando la realidad y que además probablemente están en ese puesto porque han decidido sentar a la mesa a aquellos que hoy no se sientan porque tienen ideas que son contrarias a la democracia y a la dignidad humana, ¿no? Entonces se nos están quedando muy pequeñas las voces de las mujeres y eso también es importante de tenerlo en cuenta porque nos van a contar otra película.
Ser testosterona, creo que la llaman ahora. Yo, la verdad que estoy muy emocionada porque os reconozco que están siendo tiempos difíciles para las feministas. Como decía bien Laura, son tiempos difíciles para todas, pero algunas estamos pagando un precio muy alto por decirlo públicamente o sufrirlo haciendo ruido. Yo me emociono porque yo creo que el feminismo es esto. Son mujeres que no se conocían de nada, que da igual el color de piel que tengan, que da igual dónde hayan nacido, que da igual su origen, su voz, su pelo, su historia, que lo que nos une es una empatía, una solidaridad y una lucha que hace que no nos soltemos la mano. Y a mí me emociona porque hace tiempo que las mujeres que trabajamos en los medios de comunicación, las mujeres activistas, las mujeres escritoras, las mujeres que públicamente dicen y abiertamente que son feministas, están siendo señaladas una a una, porque estamos pagando la factura de todo lo conseguido estos años. Es decir, conseguir la ley solo sí es sí, no iba a salir gratis. Y ha costado un dolor, una persecución, cada vez que la defendías con un micro, que te llamasen de todo, que te pusiesen a una falsa víctima pagada, porque esto ha pasado, que no había sufrido esto, a decirte que habían soltado a su violador y que luego te enterases que estaba pagada por la extrema derecha y que estaba mintiendo. Pero lo estaban haciendo para utilizarte, para hacerte daño, porque a nosotras nos duele cuando una mujer sufre. A nosotras nos duele cuando una mujer no consigue una victoria judicial. A nosotras nos duele el proceso y el final, el durante y el final. Y esto estaba pasando, no nos iba a salir gratis una ley solo sí es sí, no nos iba a salir gratis poner el consentimiento en el foco, no nos iba a salir gratis regularizar a tantas personas migrantes, no nos iba a salir gratis una ley trans, no nos iba a salir gratis que las mujeres pudiésemos pelear, no sufrir la brecha salarial, no nos iba a salir gratis. Y hemos descubierto que no nos ha salido gratis y hoy vienen envalentonados contra nosotras. Pero esto ha hecho que nos encontremos en caminos y en rutas en las que no nos soltamos. A mí, ahora decía Luciana, no te metas. No os imagináis la de veces que me han dicho compañeros y compañeros, no te metas. La de veces que era mejor ponerse de perfil. Que cuando un policía amenazaba a Laura con deportarla, los medios callaban, incluso medios progres, porque esos son los que más duelen. Y esto lo hablamos siempre. Los que más duelen son los que crees que son tuyos y te dan la patada. Y estar en una mesa y colarlo y denunciarlo y hacerlo no era una gran hazaña, pero era una gran defensa, porque sentías que no podías dejar no a tu amiga, no a tu compañera, sino a una mujer que estaba siendo amenazada por un policía con placa y con porra con ser deportada. En eso consiste el feminismo, en no dejarnos, en meternos hasta el fondo, en que cuando vemos una situación violenta, desagradable, la denunciamos, la peleamos, la protestamos. En eso consigue el feminismo, en que sus lágrimas son nuestras lágrimas, en que su lucha es nuestra lucha, en que sus papeles son nuestros papeles, en que sus leyes son nuestras leyes y en que desde la comodidad y desde la firmeza también merece la pena defenderlo y dejarte la vida por defenderlas. En eso a mí me ha hecho ser mejor persona, querer aguantar, porque he visto a muchas compañeras desaparecer, cogerse una baja y tener que irse a casa a descansar. Y el feminismo te enseña que eres igual de valiente cuando te vas que cuando te quedas, pero que cuando te quedas hay que darlo todo y hay que estar hasta el final y que hay que proteger a las que le han partido la cara hace 20 años y a las que vamos a garantizar que no se las partan dentro de otros 20. Y en eso hoy estamos aquí en una tarde hermosa, como decían las compañeras, en una tarde llena de feministas,
en una tarde llena de demócratas, en una tarde llena de antifascistas y en una tarde en la que yo quiero recordar que cuando nos dicen que el periodismo, la ciencia política, el derecho tiene que ser independiente, la independencia, si no tiene igualdad, si no tiene feminismo, si no tiene lucha de clases, si no tiene antifascismo, no es independencia, es una mierda de ultraderecha. Y ante eso vamos a salir a protestar, a pelear, a batallar y a no ponernos de perfil. Y yo me niego con lo que está pasando a ponerme de perfil. Me niego porque nos están comiendo la tostada y porque hemos creído inocentemente, porque al final 2018 fue un año morado de llenar las calles de esperanza y de lucha que ya estaba conquistado. Y la autocrítica, yo estoy con mis compañeras. ¿Qué cojones autocrítica? Si lo hemos hecho de puta madre. Lo hemos hecho de puta madre, que no nos digan lo contrario. Que estamos contra un sistema y contra un sistema podrido, con jueces machistas, con